masturbación es uno de los tabúes más acentuados en nuestra cultura y un tema delicado y difícil de tratar en la familia, porque entra en conflicto con conceptos morales y religiosos. Como una forma de eliminar el tabú sobre esta práctica, la Organización Mundial de la Salud la define como una actividad sexual completamente normal, que no ocasiona ninguna enfermedad, a menos que se haga de una manera excesiva. La llegada de la pubertad es el momento en que la mayoría de los chicos y chicas comienzan a tener sentimientos sexuales más fuertes, y una de las actividades sexuales más frecuentes entre los adolescentes e incluso los preadolescentes es la masturbación. Muchos padres encuentran difícil hablar con sus hijos sobre este tema, y a ello se les suma además que durante muchos años se ha extendido falsos mitos sobre esta práctica sexual. Todo ello mezclado puede conseguir que los adolescentes vivan una autoexploración erótica con sentimientos de culpa o mucho miedo, que pueden resultar muy perjudiciales para su salud sexual. Por esto es importante que los padres y madres sepan cómo actuar y cuáles medidas pueden tomar para evitar la adicción a la masturbación. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Estoy muy preocupada porque he descubierto que mi hijo de 14 años se masturba todos los días y varias veces. Se encierra en su habitación y yo lo escucho. No creo que sea normal esto y me da miedo que tenga algún trastorno. ¿Cómo puedo manejarlo? Se encuentra en nuestros estudios la psicóloga clínica licenciada Irma Rudert para ayudarnos con este caso y ampliarnos mucho más las informaciones con este tema. Licenciada Rudert, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Cómo puede esta madre manejar la situación? Ella dice que su hijo se masturba todos los días, que ella está preocupada porque entiende que el niño tiene algún trastorno. ¿Qué usted nos dice? Buenas, Elaine. Bueno, mira, yo lo que pienso que lo primero es que tenemos que poner límites, porque la madre expresa que ella escucha incluso al niño mientras se masturba. Entonces, probablemente quizás yo deduzco con la poca información que tengo que es una madre que quizás tiene miedo a hablar directamente con su adolescente sobre este tema. Entonces es importante que puedan conversar abiertamente y establecer límites sobre qué cosas con mi cuerpo yo puedo hacer en público y qué cosas no, y cómo esto afecta a los demás miembros de la familia, sobre todo considerando que en la casa a veces pueden haber hermanitas o hermanitos menores que no están en la etapa de la adolescencia y que son ajenos a lo que es la realidad de la masturbación. O sea que yo pienso que lo primero que mamá tiene que hacer es poner límites en esa casa. Exacto, y no solamente eso, sino también explicarle al adolescente, porque no es un niño, lo estamos tratando como un niño, pero ya tiene 14 años. Explicarle que se debe hacer en privado, en el baño, con todas vamos a decir, la privacidad necesaria para que los otros no se enteren de que realmente él está autoestimulándose. Pero tenemos que diferenciar realmente cuando sabemos ya que la masturbación es un comportamiento normal. La misma sociedades de sexología en todo el mundo lo han identificado como un comportamiento sexual normal. No hay ninguna patología relacionada, ninguna enfermedad. Pero ¿cuándo se puede considerar una adicción a la masturbación? ¿Cuáles factores nos podrían alertar de esto? Porque esa madre dice que su adolescente se masturba todos los días y varias veces. Entonces, realmente lo importante es aclararle a los padres para que no se asusten. Sería bueno que usted nos pueda explicar. Claro, perfectamente. Mira, realmente las teorías dicen que la masturbación excesiva viene asociada a dificultades para socializar y problemas de autoestima. O sea, cuando tú tienes un adolescente que no se siente muy aceptado en su grupo o que de alguna manera ha estado en conflictos recurrentes en la casa y no se siente muy aceptado y muy amado, entonces pudiera caer en esa trampa como una manera de refugiarse en sí mismo. Otra cosa es que tenemos que revisar si este adolescente está en peligro o ha estado observando pornografías o haciendo uso indebido de las redes sociales. Yo siempre le digo a los padres de adolescentes que la seguridad está por encima de la privacidad en la adolescencia. Hoy en día nuestros hijos tienen televisores, computadoras y todos los recursos tecnológicos en su propia habitación hasta altas horas de la noche, en espacios donde no pueden ser controlados. O sea, mi recomendación es que los padres tengan, por ejemplo, todos esos recursos en espacios comunes, que los celulares se carguen en las habitaciones de los padres como una manera de ayudarlos a tener límites. Porque si nos damos cuenta que este adolescente está entonces teniendo problemas de pornografía, entonces tenemos un problema adicional. No solamente una masturbación excesiva, sino también probablemente un joven adicto a la pornografía. ¿Dónde vamos a ver el problema? Quizás no ahora, sino cuando se case o cuando quiera entablar una relación con el sexo opuesto,
quizás va a tener limitación porque va a tener como dificultad para poder vincularse con la otra persona, porque está acostumbrado a satisfacerse a sí mismo. Pero también tenemos una situación, hay padres que, por ejemplo, entienden que deben educar a sus hijos sexualmente cuando comienza el proceso de masturbación, y realmente ahí es que nosotros ya debimos de haber hablado con nuestros hijos sobre este tema y explicarle todas las situaciones y sobre todo cuidados que deben de tener con sus genitales para que no se hagan daño, cuáles son los riesgos de hacerlo en público. Entonces, tenemos que hablar un poquito de qué deben evitar hacer los padres y madres ante estas situaciones, que descubren que su hijo realiza esta actividad de manera excesiva o de manera normal y no hayan hablado con el adolescente sobre esto. O sea, sería bueno que usted le pudiera explicar. Claro, yo lo que pienso es que lo primero es no sobrealarmarse, porque usualmente en las familias todos los temas que tienen que ver con sexualidad suelen generar mucho temor y mucha alarma en los padres, y eso lleva en algunos padres o a encerrarse y a evitar hablar del tema, y entonces tenemos un adolescente que su educación sexual la ha recibido de los otros amigos, de la televisión o de lo que ha leído en el internet. Entonces es una educación sexual errada. O a veces algunos padres, cuando se alarman, comienzan entonces a hablar en toda la familia y a hacer pública la situación de ese adolescente. Y eso es algo que yo me encuentro en consulta bastante, que a los adolescentes les molesta, y es que sienten que no pueden confiar en sus padres. Entonces vamos a tratar el tema con discreción y a poder hablarlo. Y claro, entender, como tú decías, Elaine, de que la educación sexual inicia desde años antes. O sea, nosotros podemos dedicar tiempo. Es importante que los papás también se documenten, que tengan fuentes confiables, que sean acorde con sus valores morales y religiosos, para poder así desde pequeñitos comenzar a transmitírselo así a sus hijos. Y también es importante saber, por ejemplo, a los adolescentes aclararles que la masturbación, por ejemplo, no acaba con el semen, no causa acné en la cara, no causa sordera ni ceguera, porque hay muchísimos mitos que ellos creen ahora. Es importante también saber que en la consulta encontramos que aquellos hombres que sufren de eyaculación precoz, prácticamente todos los que yo conozco han tenido una masturbación excesiva, y que muchas mujeres que tienen dificultad ya cuando están casadas en tener un orgasmo es porque tiene un antecedente también de masturbación excesiva, porque se han acostumbrado a vivir una autosexualidad con ellas mismas. Entonces, realmente, la masturbación excesiva tiene sus consecuencias y es importante trabajarlo. Todo en exceso hace daño, licenciada. Exactamente. El adolescente hay que reenfocar esa energía. La adolescencia es una etapa de un despertar sexual. Y por eso entonces el adolescente comienza a tener muchas sensaciones en el cuerpo. La actividad deportiva es una herramienta excelente en esta etapa. O sea, el adolescente hay que mantenerlo ocupado, enfocado en otro interés para que no tenga mucho tiempo de ociosidad y pueda llegar a casa cansado, ¿verdad? Y entonces pueda dormirse rápidamente y tener como su mente en otras cosas. O sea, ese es el momento para que pueda desarrollar un deporte, tocar un instrumento, que pueda como sentirse aceptado en alguna área que sea acorde con sus dones y talentos, ¿ves? Es bueno que usted nos pueda ilustrar un poquito, y a esos padres que están viéndonos, qué pueden hacer para hablar con sus hijos sobre este tema, que para muchos resulta un tema difícil porque choca con valores, choca con muchísimos mitos que estuvimos aclarando, y sobre todo el tema de las eyaculaciones nocturnas que suceden en los varones cuando comienza el proceso ya del desarrollo sexual en la adolescencia. Es importante que usted le explique, porque hay muchos adolescentes que nos escriben de que se asustan cuando se despiertan mojados y no entienden qué está sucediendo, no saben, no le han explicado esos cambios que van a suceder de manera natural. Entonces sería bueno que usted le pudiera explicar cómo pueden hablar de esos temas. Claro, lo primero es que si papá y mamá están en casa, bajo un mismo techo, los padres, o aún si están divorciados y pueden mantener una comunicación, ojalá sea así, estén de acuerdo en cuál es la visión que tienen acerca del tema de la sexualidad. Porque a veces me pasa que yo he visto algunos hombres, por ejemplo, que le dicen a la mamá, habla tú que eso te toca a ti. Sí. O le dice al papá, él es varón, yo no hablo de eso, es a ti que te toca. Y es una manera como de manejar su propia ansiedad y de evadir el tema. Lo importante que tenemos que saber es que mientras yo me evado el tema con mis hijos, yo los estoy poniendo en riesgo. ¿En riesgo a qué? A que reciban una educación sexual de un espacio que no es el espacio sano,
que no es un espacio seguro y corro el riesgo de no conocer a mi adolescente, porque cuando yo mismo lo instruyo, yo sé lo que mi hijo sabe y lo que no sabe. Y cuando sale con sus amigos al cine, cuando va a la fiesta, yo sé si mi hijo está o mi hija está preparada para evadir o no, rechazar tal práctica o no, porque considera que no va acorde con los valores morales o con los principios de la familia. ¿Ves? Entonces, con relación a los sueños nocturnos, es importante enseñarle al adolescente que eso es algo espontáneo. O sea, en la adolescencia se da que ellos tienen sueños, que uno le puede llamar sueños mojados, pero entonces amanecen con sus primeras eyaculaciones, con la cama mojada, y eso puede, como yo le dije, parecer susto, porque ellos quizá han escuchado que eso puede hacer que su esperma se le acabe o que eso le puede ocasionar alguna consecuencia a su cuerpo, pero que no. Y lo más importante es como que esta etapa pasa. Esta etapa de la despertar y de la intensidad hormonal es una etapa que pasa, que no debemos tampoco darle una excesiva importancia ni ponerle como mucha ansiedad, para que así como es una etapa, así como pueda pasar y el adolescente pueda madurar. Ahora, si tenemos un adolescente que ya casi está entrando a la adultez bien grande y no puede parar de masturbar, entonces ya tenemos que ver si está, como dije ahorita, en riesgo, si ha estado expuesto a pornografía, a una relación abusiva, o si ha estado mirando o ha estado expuesto a situaciones que no son acordes a su edad. O ha sido víctima de violación también. O ha sido víctima de violación, entendiendo que ustedes saben que violación no es solamente cuando una persona hace uso de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando tú expones a un niño a ver una película que no es acorde a su edad, eso también para nosotros es considerado abuso. Claro. Entonces, la supervisión, muchas veces creemos que como ya son grandes, ya yo lo puedo dejar solo en la casa porque ya él es grande. Y ya yo solté, ya yo terminé de criar. No, al revés, durante la adolescencia es la etapa donde nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo por estar cerca de nuestros hijos para poder ver lo que hacen y lo que miran y para que puedan estar protegidos. La seguridad es más importante que la privacidad en esta etapa. Muchísimas gracias, licenciada Ruder, por sus excelentes aportes. Como siempre, un honor tenerla en el programa. Muchas gracias. Para hablar de masturbación con los hijos hay que adoptar una postura de naturalidad y como en cualquier otra conversación sobre sexualidad hay que ser lo suficientemente abiertos como para que los chicos y chicas puedan resolver todas las dudas que tengan sobre el tema. Algunos padres se sienten violentos o vergonzosos por tener que hablar de este tema con sus hijos. Por eso es una buena idea que antes de charlar sobre sexo con ellos, usted se prepare. Es conveniente que se informe bien para que pueda transmitirle a los hijos la información correcta y no los confunda más de lo que podrían estar. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.